Salmo Cántico para el Día de Reposo. Ese titulillo sí es inspirado. Es más, podríamos decirle que ese es el versículo 0 del capítulo. Eso se le dice epígrafe. Bueno, con base en ese epígrafe, nos damos cuenta que el Salmo es un capítulo escrito, un salmo compuesto para ser cantado en el antiguo Shabbat. Es decir, en los sábados se cantaba este salmo. Y cuando lo leímos nos dimos cuenta que se brinda una cálida y a la vez certera enseñanza de cómo debe ser nuestra alabanza en el día del Señor. En el capítulo vimos que a pesar de que estemos rodeados de un mundo vanidoso y hostil contra Dios, el culto al Señor es disfrutado por todos sus hijos, aun cuando seamos viejos. Bueno, el capítulo también resalta porque tiene un estilo de himno y usa unos contrastes muy marcados entre los justos y los impíos. Es más, cierto comentarista nos muestra que se puede volver a mirar el capítulo y a los impíos se les dan 7 nombres diferentes. Por ejemplo, se les dice impíos, insensatos, pero usted mira luego cuántas veces aparece el nombre de Dios. 7 veces. 7 versus 7. Muy interesante. Entonces, de esa manera vemos cómo el Salmo destaca estos contrastes. Vamos a estar estudiándolo en 2 puntos. El primer punto, vamos a mirar los versículos del 1 al 5. Vamos a ver la inspiración para alabar. Y en un segundo punto, los versículos del 6 al 15, vamos a ver contraste entre impíos y piadosos. Como siempre, concluiremos con algunas aplicaciones a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, comencemos. Vamos a leer versículos del 1 al 3. Dice: bueno es alabarte, Jehová, anunciar por la mañana tu misericordia con el decacordio y el salterio. Bueno, leí la primera parte de los 3 primeros versículos, pues ya hicimos lectura del capítulo entero ahorita. Como se dan cuenta, el Salmo comienza expresando cuán bueno es alabar al Señor por el nombre de Yahvé, Jehová, a través de salmos. Muy importante, hermanos, el himnario inspirado por Dios está en la Biblia, salmos. Por eso, si nosotros en los días de hoy queremos componer alguna canción, abramos el libro de Salmos y extraigamos de ahí nuestra inspiración. Cantar a Dios con salmos, de hecho, es parte de la liturgia bíblica de toda iglesia sana. Todo culto debe tener alabanzas, y esas alabanzas no son meras inspiraciones personales, sino entonaciones basadas en salmos. Miremos Salmo 135.3. 135.3 dice: alabad a Yahvé, porque Él es bueno, canten salmos a su nombre, porque Él es benigno. Se insiste esto hasta en el Nuevo Testamento. Recuerdan cierto pasaje en las epístolas de Efesios y Colosenses que hablan que en el culto nos edificamos mutuamente a través de cantar himnos, cánticos espirituales y salmos. Volvamos al texto. En el versículo 2 dice: anunciar por la mañana, y luego dice cada noche. En otras palabras, alabamos al Señor con salmos en la mañana y en la noche. 2 cosas interesantes. Primero, la palabra salmos incluye la idea de cantar a Dios con instrumentos musicales. La palabra salmo viene del término salterio, que era un instrumento de cuerda.
Entonces, alabamos la misericordia, la fidelidad de Dios, ¿sí? Podemos acompañarlo con instrumentos musicales. Y otra cosa, dice en el día y en la noche. Eso es un hebraísmo, una expresión que significa opuestos, día, noche, como decir luz, oscuridad. En el hebreo se usaba esa técnica literaria para denotar totalidad. Es como si el salmista estuviera diciendo: voy a alabarte todo el día, ¿sí? De la mañana a la noche, o sea, todo el día, ¿sí? Esto nos da una enseñanza. No existe bíblicamente una preferencia horaria. El misticismo afirma que cierta hora a la madrugada es la hora de Dios o la hora para hacer guerra, y en fin. Realmente eso es paganismo. La Escritura nunca nos habla de un horario especial para buscar a Dios. ¿Qué acaba de decir el salmista? Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, todo el día, 24 horas, cualquier momento de día es el mejor momento para alabar al Señor. ¿Sí? Si saben tocar un instrumento, acompañen su cántico con un instrumento. ¿Sí? Versículo 3. El salmista sabe tocar instrumentos de cuerda y nos menciona 4 instrumentos. En resumen, él usa la lira de 10 cuerdas, el arpa, y algo muy interesante también, él entonaba suavemente, dice tono suave, dice la Nueva Biblia de Jerusalén, rasgueo de la cítara. Rasgueo es, por ejemplo, que en la guitarra acústica tocamos todas las cuerdas a la vez, ¿sí? Tocamos el acorde, rasgueando. Eso es posible. Y cuando hacemos eso, es para alabar a Dios en sus atributos. Por ejemplo, la misericordia, la fidelidad. Miremos algunos pasajes. Salmo 59, 16. 59, 16. Dice: yo cantaré de tu poder, alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de la angustia. Amén. Miremos ahora 33, 2. 33, 2. Dice: aclamen a Yahvé con arpa, cántenle con salterio y decacordio. Efectivamente, los instrumentos de cuerda, como los mencionados acá, fueron parte del culto del templo desde los días del rey David. Anote, por ejemplo, 1 Crónicas 13, 8. De hecho, en el periodo posexílico también se usaron, Nehemías 12, 27. La inquietud y el tema de debate, cuando se habla de los instrumentos en el culto, es que en el Nuevo Testamento no hay una orden explícita del tema. En ese sentido, el Nuevo Testamento indirectamente está diciendo que el instrumento más importante en el culto del Nuevo Pacto es la voz de la iglesia. Ese es el instrumento más importante, que nuestras cuerdas vocales sean las que entonen estas alabanzas. Si alguno quisiese acompañar con instrumentos, tiene que hacerse con muchísima sobriedad, como dice el pasaje, con suavidad. Bueno, sigamos adelante. Versículos 4 y 5 del Salmo 92. Por cuanto me has alegrado, Jehová, cuán grandes son tus obras, Jehová. Toda alabanza genuina se sustenta no solo sobre el reconocimiento de los atributos de Dios, sino también en un corazón agradecido. El pasaje empezó: bueno es alabarte. Otras versiones dicen: bueno es darte gracias. Alabar y dar gracias es lo mismo en hebreo, lo mismo.
La mejor alabanza es la que reconoce los atributos de Dios. Aquí, por ejemplo, fidelidad, misericordia, altísimo, títulos altísimo, el nombre de Dios. Pero también la sinceridad de la gratitud. Importante. El salmista también nos muestra que él se siente agradecido con Dios. ¿Por qué? Por sus obras. Las obras de Dios lo han llenado de alegría, lo han llenado de gozo. Y por esa alegría que él disfruta al contemplar las obras del Señor, redunda en cantar a su nombre y cantar ¿qué? Por los actos de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser el sustento de la alabanza bíblica? Los atributos de Dios, la gratitud del corazón y, tercero, los actos de Dios, las obras de Jehová. Cuán grandes son tus obras, qué profundos son tus pensamientos. Sí, cuán grandes son, cuánta meditación puede resultar cuando meditamos tan solo en una obra. El salmista mira la luna y ve la obra de sus dedos. Medita en Dios como creador, medita en la impureza del hombre, que ninguno somos resplandecientes como la luna, y aún la luna con todo y su resplandor es impura a los ojos de Dios. Una sola obra nos puede llevar a meditar muchas cosas. Miremos 139, 17. Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Qué hermoso. Entonces, en este primer punto vimos qué es lo que inspira al salmista para alabar a Dios en el día del Señor. ¿Cómo lo hace? ¿Qué lo inspira? Su gratitud, los atributos de Dios, los actos de Dios. ¿Cómo lo hace? Con suavidad, usando instrumentos musicales, ¿cierto? Y ahora, en este segundo punto, miraremos los contrastes entre impíos y piadosos, versículos 6 y 7. Volvamos al texto. Dice: el hombre necio no sabe, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen mal. ¿Sí? ¿Qué acaba de decir el salmista? Que son muchas las obras del Señor y son grandes. Lo llenan de gratitud. Solamente contemplarlas y pensar en ellas lo hacen tomar una pausa para ver su profundidad. Pero los necios y los insensatos ignoran las obras de Dios, aunque las tengan enfrente suyo, ni las entienden, no las ven, no las reconocen. Diría el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14: las cosas espirituales se disciernen en espíritu, por lo tanto el hombre carnal no puede entender lo que es espiritual. El apóstol Pablo pareciera que está aludiendo a esto que estamos leyendo hoy. Miren 94:8. Entiendan, necios del pueblo, y ustedes insensatos, ¿cuándo serán sabios? Por más que los zarandeemos para que entiendan, humanamente, naturalmente, no podrán. ¿Qué acaba de decir el salmista? ¿Cuán profundos son tus pensamientos? Si para el salmista, que es regenerado, es tan profundo, ¿cómo puede entender tan siquiera el que no ha nacido de nuevo? El salmista luego reflexiona algo, pensando en esto, en los impíos que no entienden. Y aún a pesar de que no entienden y no se gozan en la alabanza del Señor, no guardan el día del Señor, sus talentos musicales los van a utilizar para alabar el desorden, la borrachera y la inmundicia, y cualquier otra cosa menos al Señor, quien es digno de ser alabado. Y si son así, entonces, ¿por qué parece que prosperan muchos impíos? En el versículo 7 el salmista pareciera que esté pensando
Los impíos son muchos, son más los impíos que los mismos piadosos. Nosotros nos deleitamos en gratitud, pero ellos no, y aún así se multiplican, es más, florecen, parecen prosperar, pero ahora entiendo que solamente, dice la Biblia de las Américas, solo fue para ser destruidos eternamente. Entonces, que los malos prosperen cuanto quieran en esta vida. Lucen impresionantes y reciben el aplauso de todo el mundo, pero su fin será la muerte eterna. Anota ese pasaje, Job 12:6. Contraste. El salmista está meditando en la grandeza de las obras de Dios y los otros las ignoran. Pero siguen los contrastes. Miremos versículos del 8 al 11. Dice: Mas tú, Yahvé, para siempre eres altísimo. Aquí están tus enemigos, Yahvé, ciertamente perecerán tus enemigos. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del toro salvaje, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. ¿Cuáles contrastes vemos? Yahvé es el Altísimo para siempre. Entonces, ese montón de impíos que son muchísimos, multiplicados y que están floreciendo, ¿qué será de ellos frente al Señor? ¿Qué dice el salmista? Ante Él los enemigos, o sea, los que hacen maldad, son esparcidos y derrotados. Contraste. Los justos, ¿qué ocurre con ellos? Los impíos ignoran las obras del Señor, viven en sus propias impiedades y prosperidad mundanal, pero van a ser destruidos. Ante la sola presencia de Dios son esparcidos y derrotados. Ahora, en cambio, ¿qué pasa con los santos, con el salmista? Tú aumentas mis fuerzas como las del búfalo. Los santos son fortalecidos como un búfalo, son ungidos como con aceite fresco. Dice la Biblia de las Américas: has exaltado mi poder. Y en la mechita, con ungüento aromático. ¿Qué diferencia, cierto? Otro contraste. Todo aquel que está dentro del pacto con el Señor disfruta de, dice, aumentarás mis fuerzas, literalmente dice, levantarás mi cuerno, mi poder, y me unges con aceite. Esas dos figuras, ¿no les recuerda algo? Ungir mi cabeza con aceite. Salmo 23. ¿Sí? Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cuál es el contexto del Salmo 23? El pastor cuidando sus ovejitas, viéndolas limpias. Ya el comentarista que dice, abro comillas, sabemos que el cuerno simboliza el poder, la fuerza, y el búfalo es indomesticable, símbolo de fuerza triunfadora. ¿Sí? En otras palabras, y en resumen, protección. Protección con el poder de Dios. Por eso en el versículo 11 dice: el justo podrá ver y escuchar satisfecho cómo los enemigos que lo acechaban y los demás malignos recibirán la justa retribución delante de Dios. Contraste: los unos eran muchos, llegaron hasta acechar al pueblo de Dios, pero ya no están. Y los justos son fortalecidos y protegidos por Dios, y ellos verán y escucharemos con nuestros propios ojos y nuestros propios oídos lo que Dios hará contra ellos, aunque los vimos enriquecidos casi toda la vida. Miremos algunos pasajes. Salmo 37:20.
Dice, mas los impíos perecerán, los enemigos de Yahvé serán consumidos, como la grasa de los carneros se disiparán como el humo. Miremos 75:10. Vemos acá el contraste que acabo de mencionar. Dice, quebrantaré, dice el Señor, todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Lo mismo que está diciendo el salmista: aumentarán mis fuerzas, aumentará mi poder o levantará mi cuerno. Es lo mismo, solo en 3 versiones diferentes. Y ahora miremos el Salmo 91. Recién lo estudiamos, 91:8. ¿Se acuerdan de esto? Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Lo mismo que está diciendo este salmo. El justo verá y escuchará, satisfecho como Dios retribuirá contra aquellos. Pues vamos al texto principal, versículos finales del 12 al 15. El justo florecerá como la palmera, plantados en la casa de Jehová, aún en la vejez fructificarán, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto. Miren el contraste otra vez. ¿Cómo comparó a los impíos? Dice que se multiplicaban como la hierba. ¿Cómo son los justos? ¿Con qué los compara? Con palmeras y con cedros. Hermanos, los cedros del Líbano eran gruesos, la mejor madera que había, duraderos. Es un contraste muy fuerte. El impío florece rápidamente, temporalmente, como hierba, pero los justos florecen como palmeras y cedros del Líbano. La hierba es fácilmente pisoteada, el viento puede hacerla marchitar, el calor se puede arrancar fácilmente y permanentemente ante la presencia del Señor. Pero los justos son como un bello jardín de árboles, plantados ¿en dónde? Versículo 13, en los atrios del templo de nuestro Dios. Este salmo es el salmo del día del Señor, en donde nosotros como plantío del Señor nos nutrimos desde nuestras raíces en la casa del Señor. No en vano, aquellos que se ausentan con tanta facilidad y tan constantemente, son más constantes en faltar que en congregarse, son personas espiritualmente desnutridas. Sus mismas vidas lo demuestran, y su crecimiento en conocimiento y gracia también. En cambio, los justos crecen como ese jardín arbóreo en los atrios del templo de Dios. Versículo 14, por más viejos que estén físicamente, van a seguir dando frutos. Solamente el pueblo de Dios, los ancianos, siguen siendo fructíferos. En el mundo, los viejos son desechados y menospreciados, aquellos que están afuera. Pero adentro, hermanos, los jóvenes no solamente son los que dan los frutos, también los viejos. Dice la Peshita, florecerán de nuevo. Tanto la palmera como el cedro eran emblemas de fertilidad, de larga vida. Dice en la Nueva Biblia de Jerusalén, siguen llenos de frescura y lozanía. Dicen en nuestras versiones, vigorosos y verdes. Claro, está en este jardín fértil y bellísimo que es de la casa de Dios,
este jardín es colorido. ¿Cuántos años tiene? No sé, quizás 200 años. Ese árbol, ¿de verdad? Pues sigue dando frutos como si fuera joven. Exactamente. Versículo 15 termina. De esta manera, los justos, todos, somos testimonios vivos de la rectitud y la justicia de Yahvé, quien fortalece a los suyos. Dice en la Nueva Biblia de Jerusalén: roca mía, en quien no hay falsedad. Bendita savia que fluye de la casa de Dios. Esa es la vitalidad de cada justo en cualquier etapa de su vida. Miremos Deuteronomio 32:4. Y se acuerdan que ahorita pareciera como si el salmista hubiera pensado que por qué los impíos son tantos y parece que florecen. Pareciera como una pregunta por allá subliminal, diciendo: ¿por qué son tantos? ¿Por qué prosperan los malos? ¿Y cuál fue la conclusión de él? Mi roca, en él no hay injusticia, no hay falsedad. Ahora miremos este pasaje. 32:4, Deuteronomio, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. En otras palabras, el Dios que es justo sabe que hay muchos impíos y prosperan. Él no va a dejar que eso dure así. Eso va a tener un fin, y el Dios que es justo no va a permitir que eso perdure para siempre. Para terminar, decimos lo siguiente. En Hebreos 3, del 1 al 6, si quieren búsquenlo, el apóstol Pablo compara al Señor Jesús con Moisés y dice que Moisés fue siervo fiel en la casa de Dios. Fue siervo fiel, pero Jesús no es siervo fiel, sino el Hijo, o sea, el dueño de la casa. Si Moisés fue el siervo fiel en la casa de Dios y el Hijo es el dueño de toda la casa, ¿qué somos nosotros? De acuerdo al Salmo 92, somos excelsos árboles que adornan el templo de Dios. Somos plantío de Jehová. Siendo Cristo la máxima verdad, la máxima bondad de Dios, despierta en nosotros canciones cada mañana y cada noche, todos los días, pero especialmente en el día del Señor. Aquellos que dicen todos los días son de Dios, bueno, el versículo 2 dice cada mañana, cada noche, listo. Pero el epígrafe que dice que es el salmo para el día de reposo, en ese entonces, el día del Señor, queda a entender que aunque todos mis días en torno a Dios mi gratitud, en el día del Señor es cuando es más especial mi alabanza para Él. Mientras aguardamos por aquel eterno día de reposo, somos pámpanos limpiados por el Padre, las ramas limpiadas por el labrador de los cielos, para que llevemos más y más frutos unidos en Cristo. Leamos Juan 15:2 y terminamos. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará mi Padre, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más frutos. Y que decía el Salmo: aún en la vez. Amén. Oremos.